también lo veíamos en el grupo, ¿no? Como lo hemos visto en el grupo, quizás el arbitraje ad hoc fue el arbitraje primigenio dentro de la historia del arbitraje, ¿no? Podríamos decir que es el arbitraje más puro y que posteriormente vino el arbitraje institucional, y un arbitraje institucional que poco a poco vemos también con bastante preocupación que se está judicializando, entre comillas. Hay algunos arbitrajes que ya no se diferencian mucho de un proceso judicial. Entonces, esa celeridad, ese dinamismo que inicialmente se pensó que debería tener, entonces lo está haciendo a veces muy largo, como lo dijo Gabriela, ¿no? Que demora 2 a 3 años un arbitraje. Pienso que los dos arbitrajes pueden convivir, pero deben fijárseles reglas claras y precisas para que puedan actuar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿no? Depende de las personas. El Perú es un país, ustedes saben que hay un ranking de corrupción a nivel mundial, ¿no? Hay estudios, hay consultoras que hacen ranking de corrupción y índices de corrupción. Y el Perú es considerado un país con un alto índice de corrupción. Y eso significa que la corrupción está presente en todos los aspectos de la sociedad. No solamente, no sé, en uno o en otro que uno puede pensar, sino está permeada en toda la sociedad. Y por tanto, el arbitraje no está exento. En la medida en que estamos en una sociedad así, se permea y también tiene su índice de corrupción, como todas las actividades. Entonces, tanto ad hoc como institucional, claramente. Ahora, creo que es innegable, ¿no? Que en institucional, por ejemplo, al día de hoy, con los mecanismos que hay, como confirmación de árbitros, como depuración anual de listas, como, bueno, las obligaciones más estrictas de conflicto, de revelación de conflicto de interés, las listas de coincidencias de tribunales, la publicación de laudos en la página web de los centros, además de las publicaciones en OCE. Todo eso se ha aumentado la transparencia muchísimo más, ¿no? Sobre todo para institucional más que para ad hoc. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quisiera decir algo? Sí, profesor, me gustaría... Renzo. Perdón. Sí, me gustaría... primero Renzo y después... Sí, primero Renzo, entonces. Renzo, gracias, profesor. Tal vez unos apuntes para participar en el debate. Uno de los puntos que a mí me parecen bastante correctos es lo que opinó Augusto sobre el tema, y lo que usted también comentó, profesor, sobre el tema de la confianza que nosotros tenemos respecto a si elegimos un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc. Yo creo que debería estar más ligado a los profesionales, porque si nosotros pudiéramos ejercer de manera profesional y de manera correcta una actividad arbitral en razón de su celeridad y en el cumplimiento de su imparcialidad, creo que no debería formar parte del análisis el tema de si es ad hoc o institucional. Creo que todos los profesionales deberíamos tener esa preocupación de realizar correctamente la organización de un arbitraje. Respecto no recuerdo muy bien quién hizo comentarios sobre la judicialización del arbitraje. Sobre ese punto yo no estoy tan de acuerdo, porque si bien es cierto un arbitraje puede durar 2 años, 4 años, en el peor de los casos, creo que aún así es mucho más positivo. Puede parecer largo, pero a comparación de un proceso judicial podemos convenir de que sí, de que es mucho más rápido que el Poder Judicial. Aún así un arbitraje demore 4 años, lo cual sigue perpetuando esta celeridad. Y yo creo que el tema de, ya yéndonos también a cuestionar el tema de por qué puede demorar un arbitraje 4 años, cuando en realidad entendemos que con 1 o con 2 podría ser suficiente. Está el tema de que yo creo que no es responsabilidad realmente del sistema del arbitraje, sino que también lo comentamos en la clase pasada. Los abogados muchas veces tenemos muchas actitudes dilatorias, como la solicitud de reprogramación de audiencias, como las reconsideraciones evidentemente infundadas, cuestionamientos muy procesales respecto de los medios probatorios. Muchas veces se pide tachas sobre medios probatorios, y eso es una cuestión que escapa ya del sistema del arbitraje, y creo que eso es una cuestión que debemos ser mucho más conscientes respecto de
de qué es la intención que tenemos nosotros. Y ahí yo creo que un punto bastante positivo que por lo menos solamente le he visto en la Cámara de Comercio, que el tema de los honorarios arbitrales están supeditados al avance. Creo que una primera parte se paga en la instalación, si no me equivoco, y el 50% se paga en el tema del laudo. Y ahí obviamente hay un incentivo importante de los árbitros en terminar lo más rápido posible los arbitrajes. Creo que ese es un aporte bastante interesante de la Cámara de Comercio que obviamente es una ventaja respecto de los arbitrajes ad hoc. Esos apuntes quería dar a este profesor. Muchas gracias. Y también creo que en nuestro medio no se valora tanto el exceso de carga de un árbitro también, ¿no? O sea, un árbitro que tenga 60 arbitrajes, 80 arbitrajes, no se ve necesariamente tan mal como se vería en el extranjero. Por ejemplo, en un arbitraje internacional, un árbitro que tiene, no sé, 15 arbitrajes ya se ve mal, ¿no? Como que no se va a poder dedicar al caso. En cambio, en nuestro medio, como que hay una tolerancia a la sobrecarga por la misma cantidad de casos que hay en el medio, ¿no? También eso contribuye a la demora. Bueno, alguien que haya trabajado en centro, que se anime a comentar algo. Yo en alguna oportunidad trabajé en el SNA-OCE, en la Dirección de Arbitraje del OCE. Eso, o sea, más allá de la grata experiencia y demás, sí, eso fue en el 2013, 2014 me parece. El reglamento del SNA-OCE sí, pues, sí adolece de varios, no sé si llamarlo problemas, pero sí, si lo comparamos con los reglamentos de otras instituciones arbitrales privadas, creo que hay bastante diferencia respecto de lo que se ha previsto, ¿no? O de las normas que se han importado de otros reglamentos de cortes internacionales, ¿no? Por ejemplo, esta reciente incorporación del tema de la revisión de laudos, ¿no? A mí me parece súper interesante el tema de la revisión de laudos, de los contratos multiparte y demás. El reglamento del SNAO, si yo recuerdo, quizás en lo primero que se sufría era en la presentación de la demanda y contestación, en que a diferencia de otros reglamentos, tú no presentabas solicitud de arbitraje y respuesta a la solicitud de arbitraje, sino que arrancaba el arbitraje con la demanda y la contestación, ¿no? Y entonces, para un sector como el de obra, de contratación pública, ¿no? Si quieres presentar pericias y demás, ya eso ya te va generando algún inconveniente, ¿no? A las partes. No es un reglamento amigable para lo que el arbitraje busca en sí, ¿no? Pero creo que el tema de las reglas a la vanguardia y demás es un tema que se ve mucho mejor en el arbitraje institucional respecto del ad hoc. Hubo un periodo de 2 o 3 años, o creo más 3 años, donde realmente el SNAO se iba muy, muy lento, ¿no? Realmente llegó a un límite de desempeño, ¿no? Ahora creo que ha mejorado bastante en agilidad el OCE en comparación con ese momento, ¿no? No sé qué pensarán. Y también quisiera saber qué piensan sobre que exista el SNA-OCE. ¿Les parece que debería existir o se podría eliminar? El hecho de que sea residual ya ayuda bastante, ¿no? Porque antes no era así. Entonces había una sobrecarga y de por sí recuerdo que cada abogado tenía cerca de 100 o 150 expedientes a su cargo y eran 5 nada más. Entonces, la velocidad de los proveídos, ¿no? de la emisión de las órdenes procesales era muy lenta. El hecho de que sea residual creo que ayuda bastante. Me parece que esa es una política correcta, ¿no? El hecho de hacerlo residual, subsidiario a la actividad, a las otras instituciones privadas. Bien. Yo quiero agregar algo, si puedo. Adelante, con respecto al arbitraje institucional, que mencionaste experiencia en instituciones, yo hice un internship en la ICC en París y por unos meses tuve una experiencia en un sistema arbitral internacional. Mi impresión fue que era sumamente importante. Y hay dos cosas que quiero decir. Hay verdaderamente, a diferencia de un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional
por ejemplo, en el marco de la ICC, y eso ya se está copiando en otras partes del mundo, como en Estocolmo, incluso con el nuevo reglamento de AmCham, a mí me parecía particularmente útil el escrutinio de los laudos, y creo que eso es algo que es imposible que exista en un arbitraje ad hoc, por naturaleza de las cosas, pero creo que asegura ejecutabilidad del laudo, también, evidentemente, indirectamente puede eliminar indicios de corrupción y varias cosas más. Hay algo que a mí me parece más importante, para mí es lo más importante del arbitraje institucional, que no tiene mucho que ver a nivel micro, sino a nivel macro. Una vez a mí Óscar Escurra me dijo que, y creo que tiene razón, quien forja las políticas públicas en el mundo del arbitraje son los centros de arbitraje, son las instituciones arbitrales. Son ellas las que compiten, y a efectos de competir y diferenciarse del resto, van creando avances espontáneamente, y una dice, bueno, vamos a crear normas multiparty, multicontracts, vamos a crear expedient procedures, vamos a crear árbitro de emergencia, y es así como el arbitraje evoluciona. Entonces, el arbitraje institucional no solamente le sirve a las partes como mecanismo de supervisión, sino que es lo que permite que constantemente el arbitraje evolucione espontáneamente a efectos de satisfacer de mejor manera las necesidades y expectativas de los comerciantes. Y ese es un efecto indirecto del arbitraje institucional que creo que muchas veces no se tiene en cuenta. Yo creo que es muy importante. Ese es el apunte que quería dejar. Gracias. De acuerdo, Fabio. Y en realidad, por ejemplo, mi opinión es que el arbitraje institucional es, en mi opinión, mucho mejor que el arbitraje ad hoc. Como regla general. ¿Por qué? Porque si es que nada falla, todo va bien en uno ad hoc. Pero si algo falla, tienes un gran problema. Porque no tienes una institución que se esté apoyando, no tienes una institución que maneje los honorarios, no tienes una institución, o sea, imagínate, los árbitros negociando los honorarios con las partes, una recusación, en verdad es mucho, mucho más complicado si es que las cosas van mal, no tener el apoyo de una institución. Hay la excepción en el ad hoc, y hay ad hocs que han funcionado y funcionan excelente, ¿no? Pero yo creo que eso es una excepción, no la regla. Bueno, y Fabio ha mencionado algo que es el escrutinio del laudo, que es una práctica, como ustedes saben, es el sello de calidad de ICC, y son muy poquitas las instituciones en el mundo que lo hacen, y es una práctica que se está tratando de extender. Y probablemente, imagino que no todos están familiarizados con el escrutinio del laudo. Entonces, Fabio, te pediría por favor si pudieras comentar en qué consiste el escrutinio del laudo, cuánto entra a tallar la Secretaría a revisar el laudo, y quizás como marco también creo que es importante decir que en el caso de CCI es un arbitraje institucional, pero es muy distinto el arbitraje en una institución peruana, por ejemplo, porque el secretario arbitral no tiene un rol tan activo como el secretario arbitral en una institución local. El secretario arbitral no va a las audiencias, no proyecta ninguna orden procesal, está ahí para, no sé, hacer un acompañamiento, pero lejos. No es como el secretario arbitral peruano que hace las OPs, coordina con las partes. En un arbitraje CCI, el tribunal coordina con las partes, el tribunal manda los correos y copia al secretario, pero entonces es un institucional muy distinto a lo que estamos acostumbrados en las instituciones locales, ¿no? Quizás es eso como marco para el comentario de Fabio sobre escrutinio. Claro, de hecho ayudé a la consejera Ana Serra a hacer algunos escrutinios, entonces fue una experiencia muy interesante. La forma en que funciona esto en realidad es que, como ustedes habrán visto, bueno, laudar, decidir es humano, y por ende, evidentemente en un lado hay innumerables errores. Y lo que pasa es que usualmente en la ICC hay equipos regionales. Por ejemplo, hay un equipo latinoamericano que administra los casos. Y se divide de la siguiente manera: hay un consejero y hay consejeros adjuntos. Los consejeros adjuntos administran los casos del día a día, y lo que hace el consejero, que es una persona que tiene más experiencia, es escrutinizar el laudo, que es que una vez que el tribunal arbitral o el árbitro único tiene listo el laudo, se lo manda a la CCI, no a las partes aún. Y es ese consejero, que tiene varios años de experiencia, haciendo esas cosas, quien revisa el laudo a profundidad y no se mete al fondo, sino analizar básicamente, les diría, por ejemplo, problemas de motivación, ¿no? Y las identifica claramente, sin meterse al fondo, problemas básicamente de forma, procesales, o problemas de ejecutabilidad, como que hay un problema aritmético de sumas, o por ejemplo el tema de los daños no está bien motivado, o de costas, de intereses, ¿no?
todos esos tipos de temas que tiene muy buen ojo, entonces básicamente lo que sucede es que le dice al árbitro, te falta profundizar acá. Y luego eso le regresa al árbitro, el árbitro evidentemente se pronuncia sobre esos puntos, y luego el laudo regresa y tiene que ser aprobado por la Corte. Y luego de que es aprobado por la Corte, a veces por la Secretaría le es notificado a las partes, y evidentemente ese es el sello de calidad de la CCI, lo que logra finalmente que ese laudo pueda ser ejecutado en la realidad. Esta práctica que era el sello de la CCI ya empezó a ser exportado, lo tiene también la Cámara de Comercio de Estocolmo, y ahorita el reglamento de AmCham, el nuevo, también tiene escrutinio de los laudos, y eso es básicamente porque José Ricardo Félix es miembro de la Corte y ha importado muchas provisiones a la CCI. Yo no sé si es buena idea, bueno, eso ya es otro debate, pero bueno, básicamente lo importante es que se está exportando, ¿no? Esa es un poco la forma en que funciona. Gracias. Lo que sí requiere mucho trabajo por parte del centro. Es un trabajazo. Lo leen con un nivel de detalle realmente impresionante y bueno, tienen mucho know-how acumulado. Así que hacen comentarios muy buenos en realidad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un comentario porque se estaba citando en un laudo una jurisprudencia de una motivación de uno de los plenos casatorios peruanos, y la pregunta de CCI era si es que las partes habían comentado ese pleno casatorio o si era algo que estaba sacando el tribunal sin que las partes hubieran comentado. Por ejemplo, es un comentario muy bueno, ¿no? Si bien esto se conoce el tribunal conoce el derecho, comentaron el caso de que había una anulación del laudo porque el tribunal había sacado un argumento que no había sido comentado con las partes. Luego, un caso en el cual se estaba pidiendo que se bifurque el caso, ¿no? Y que haya un laudo parcial. Y el tribunal estaba inclinado a bifurcar solamente sobre la base de los escritos presentados. Pero CCI dijo, oye, ojo, te recomiendo hacer una audiencia porque hay un caso que acaban de recusar a los 3 árbitros por haber bifurcado sin haber escuchado a las partes, porque consideraron que estaban haciendo un juicio anticipado, ¿no? Porque obviamente una parte quiere bifurcar, la otra no quiere bifurcar, y bueno, y fue en verdad muy útil, ¿no? Ese feedback para pensarlo y te hace elevar tu nivel de análisis. Bueno, entonces, como ven, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de arbitraje institucional, hablamos de varios tipos, ¿no? Y varios grados de intensidad en esto de acá que es la institucionalidad. Gabriela, ¿querías hacer un comentario? Sí, si me permiten, yo quería hacer un comentario. Sería extraordinario que esto que ha comentado Fabio, que me parece tan útil, ante todo, me quiero presentar, soy Gabriela Gálvez Rosasco. Por alguna razón figuro como Gabriela Rosasco, pero mi nombre es Gabriela Gálvez Rosasco. Sería realmente magnífico que lo informado y lo señalado por Fabio pudiera ser aplicado en el Perú. Me ha tocado y lo digo con tristeza, haber llevado, básicamente yo soy abogada patrocinante en arbitrajes. Básicamente mi actuación en 25 años de experiencia como abogada patrocinante, en muchos casos los laudos de los árbitros han resultado llevados al Poder Judicial por las entidades públicas, siempre buscando las entidades públicas la nulidad. Y las Cortes superiores han declarado infundadas las nulidades, pero en algunos casos las han declarado fundadas por falta de motivación. Como todos conocemos, hay un artículo expreso que permite la declaración de nulidad. Y en algunos casos, pues, si entramos a determinar y analizar a profundidad esos laudos, sí, en efecto han tenido una motivación inadecuada. Y eso, pues, ha conllevado que estos laudos se vayan a foja cero por una indebida motivación. Qué interesante sería que se pase por este filtro
para evitarle a las partes que se regrese a foja cero y se empiece de nuevo y recorrer otra vez el camino andado, ¿no? Y entonces lleguemos al tema que hablaba hace un rato Gaby Flores, que muchas veces las partes queremos ir a un arbitraje por un tema de rapidez en el proceso de la solución de controversias, ¿no? Nos vamos a un arbitraje para evitarnos un proceso judicial de 5 años y a la larga, si se nos tumba el laudo en un proceso de nulidad, al final son los 5 años. Porque todos sabemos que las entidades públicas, en todos los casos, en todos los procesos que a mí me ha tocado ver, en el 100% van siempre a un proceso judicial de nulidad de laudo. O sea, en el 90 y tantos % de los casos, el Estado pierde sus procesos arbitrales, porque los procuradores del Estado normalmente no son personas adecuadamente preparadas o rotan mucho y cuando llegas a las audiencias no saben, no conocen sus procesos, no están muy preparados. Y siempre tienen digamos, por disposición del Estado, van siempre a una nulidad de laudo. Y eso hace que el proceso se prolongue. Y cuando se tiene que ejecutar el laudo, la empresa privada tiene que ir a un proceso judicial de ejecución del laudo. Y eso hace que finalmente la ejecución del laudo arbitral se haga más larga, ¿no? Entonces, finalmente el proceso se hace siempre un poco más largo. Pero nada, Fabio, yo te agradezco muchísimo porque me has hecho pensar en lo interesante que sería poder materializar ese filtro en el país. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Sobre que el Estado siempre pierde, también hay que tomarlo con pinzas, porque, bueno, hay unos estudios, ¿no? 2013, 2014, uno de Contraloría, uno de Católica, que indican que el Estado no necesariamente siempre pierde, ¿no? Hay opiniones, etcétera, habría que ver cómo ha evolucionado desde ese entonces, pero no es tan así como que siempre pierde. Y con relación a los procuradores, claro, o sea, creo que hay que evitar generalizar, ¿no? Hay malas defensas de privados también y del sector público, pero hay que evitar, creo, generalizar porque, bueno, en todos lugares hay buenos profesionales y hay profesionales que no hacen también su trabajo, ¿no? De acuerdo, pero de acuerdo, digamos, con el comentario general planteado y con el tema de las nulidades, ahora se requiere un análisis costo-beneficio, supuestamente, que trató de ser un filtro para las anulaciones. Sin embargo, bueno, sigue habiendo una tendencia a pedir la anulación, ¿no? A pesar de ese intento de filtro. De acuerdo, bueno, pregunta aparentemente sencilla que igual nos ha llevado a una tremenda discusión. Y vamos al grupo 2, por favor, que tiene que comentar. Hay una mano levantada. Sí. Sí, Silvana, por favor, tu comentario. Bueno, la pregunta 6, sobre qué opinan del rol del OCE con relación al arbitraje en materia de contrataciones del Estado, y ponen ciertos ítems, ¿no? En cuanto a la instalación del arbitraje ad hoc, designación residual de árbitros. Tiene mucho que ver también con la pregunta anterior, porque en realidad ahí, conversando en el grupo, nos damos cuenta y coincidimos en que el OCE tiene demasiada carga y no puede tramitar de manera efectiva los arbitrajes ad hoc y los institucionales, ¿no? Y eso se demuestra en la demora en las instalaciones, la demora en las designaciones, a veces equivocaciones al momento de calificar la cláusula arbitral, la demora en la resolución de las recusaciones, se demora mucho también para fijar los honorarios arbitrales. Yo he tenido una vez un proceso y la Secretaría se demoró 8 meses en reliquidar, ¿no? Porque en cuanto a los honorarios, o sea, hay
el primer anticipo y durante el proceso se aprecia si es que es necesaria una reliquidación por existir una reconvención o una nueva pretensión o una acumulación, ¿no? En cuanto a la Secretaría del Consejo de Ética, hemos visto que recién en el 2019 se instaló el Consejo de Ética, que tenía como integrantes un representante de la PCM, un representante del MEF y un representante del Ministerio de Justicia. Bueno, el requisito es la solvencia moral, ¿no? Pero me parece, y también coincidimos en el grupo, que deberían estos miembros tener una especialización en arbitraje acreditada, ¿no? Porque si van a, de cierta manera, juzgar a un tribunal, la actuación de un tribunal, tienen que tener conocimientos más profundos sobre arbitraje, ¿no? En cuanto al SEACE, hemos visto y llegamos a la conclusión de que muchos de nosotros han tenido malas experiencias con dicha plataforma. No es un sistema muy amigable. Para colgar los laudos, a veces uno se demora mucho, no encuentra los contratos, tiene diferentes versiones, y como por ejemplo, un árbitro tiene 5 días para colgar en la plataforma, si ese día se cayó el sistema o uno no encuentra, o también depende, también para colgar los laudos, depende de la entidad, si es que registró el nombre del árbitro, ¿no? Del tribunal, del árbitro y del secretario, porque si no lo ha registrado debidamente, uno no puede ingresar a colgar el laudo ni las resoluciones complementarias. Entonces, no es un sistema que funcione como un reloj, como debiera, ¿no? Porque también del SEACE sale el banco de laudos. Entonces, ¿cómo va a haber un banco de laudos si es que el propio tribunal no puede colgar efectivamente todos los laudos, ¿no? Y vemos que, bueno, con las últimas leyes de contrataciones y reglamentos se cuelgan los laudos en el SEACE, pero en el 2009, 2010, 2011 no se podía, uno tenía que remitir el laudo mediante carta al OCE, ¿no? O sea, notificarlo de esa manera, no había la plataforma. En cuanto a los estudios, vemos que el reglamento tiene un artículo sobre los estudios. El OCE pretende estudiar las actas de conciliación o los laudos conteniendo conciliaciones, los laudos en sí y las sentencias de la sala comercial en cuanto a la anulación de los laudos, para poder ver si efectivamente está funcionando bien el mecanismo de solución de controversias, ¿no? No he visto hasta ahora que el OCE haya sacado estudios o conclusiones de laudos revisados. No tenemos conocimiento que eso esté publicado, ¿no? Quizá mis compañeros podrían complementar respecto a otros aspectos. Antes, solo comentar que hay estudio de laudos, por ejemplo, con relación a resolución de contrato. Hay 3 informes, al menos de lo que tengo en mente. Pueden buscarlo en la web de la OCE. Y bueno, la gran pregunta, ¿no?, es si es que este rol podría, ¿no?, debería mejorarse con más presupuesto, más personal, ¿no? Porque es sumamente importante. Y bien, bueno, nos viene a la mente toda la discusión sobre reforma del Estado, ¿no? Y cuál es el rol del Estado. Y si, por ejemplo, amerita que tenga un SNA, que existe el SNA, aunque sea lo más residual y pequeño que sea, o si más bien se debería invertir fuerte en que OCE supervise los centros a nivel nacional y tenga un consejo
un consejo de ética fuerte, ¿no? Y el resto, un CACE, pues, que funcione muy bien. El RNA también es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona el RNA? Entonces, le paso la palabra a quien más, a quien desee participar. Quizá podría hacer yo una tingencia cuanto el SNA, de que hemos visto que en el reglamento el SNA funciona para arbitrajes de bienes y servicios con un tope de 10 UITs, ¿no? Entonces vemos que ahí en el OCE lo que se tramitan son los expedientes más pequeños y de menor cuantía, ¿no? Pero no funciona bien, ¿no? Cambian de personal, hay demasiadas, cambian demasiado directivas, reglas, que ni siquiera los mismos del OCE las manejan a la perfección, ¿no? Entonces, si las personas que trabajan en ese rubro no la manejan adecuadamente, los contratistas y las entidades mucho menos, ¿no? Bien, ¿alguien más quisiera hablar comentar algo sobre el rol del OCE y el RNA? ¿Cómo está el RNA? ¿Cuántos árbitros hay registrados en el RNA? ¿Por qué ha bajado el número de árbitros registrados en el RNA? ¿Qué cosa ha pasado con el RNA? El RNA es, bueno, con la última modificatoria, los árbitros que han estado inscritos deben pasar una nueva evaluación, ¿no? Para lo cual se ha sacado una directiva. Y es una evaluación que tiene ciertas falencias, no tiene un balotario, es al pie de la letra, lo que conozco. También se pasa por una entrevista, que no se ha definido bien si es una entrevista o es un examen oral. Las personas que la toman son parte de la dirección de arbitraje, pero no sé si es adecuado de que personas que no tienen una maestría o quizá tienen estudios de arbitraje, pero un curso pueda evaluar a un árbitro que tiene 2 maestrías, un doctorado. O sea, no, hay algo que no funciona bien. No digo que no deban ser evaluados, pero no puede alguien que no tiene muchos estudios evaluar a alguien que tiene demasiados estudios, ¿no? Y lamentablemente eso ha hecho de que solo haya, creo que 40 árbitros ahora, y bueno, la Cámara de Comercio, la PUC, las cámaras de comercio de las provincias e inclusive el SNA están cargando a los árbitros 10 arbitrajes, 15 arbitrajes en un par de meses, ¿no? Porque no tienen a nadie en el registro. Con la versión anterior había alrededor de 100, por ahí estaban. Ahora están 200, bajando. creo. Ahora han bajado muchísimos y los que están venciendo los que han vencido su registro, muchos no han decidido no renovar, ¿no? Yo personalmente no tengo nada en contra de las evaluaciones. Me parece bien evaluar a la gente que tome examen, ¿no? Mejor uno que no sea memorístico a uno que sea memorístico, pero en fin, cualquier opción está bien. Ahora, sí es un poco engorroso, ¿no? Es engorroso tener que renovar todos los años, tener que encima si tienes que dar examen todos los años es más engorroso todavía, y acreditar con documentación todos los años también es engorroso, entonces al final termina consumiendo bastante tiempo. Y también la norma para cambiando, ¿no? Entonces, hay árbitros a los que estaban registrados y que le venció el registro en el transcurso del año pasado, y en octubre está hablando de hacer una nueva ley de contrataciones totalmente diferente y cambiar las entidades que eran responsables de la dirección de arbitraje, o sea, un cambio radical. Entonces, una pregunta también de algunos era,
oye, ¿para qué me voy a matar para este registro? ¿Para qué le voy a dedicar tantas horas? Si es que al final en unos pocos meses podría terminar esto, desarticulándose todo esto, ¿no? Y bueno, además del registro RNA-OCE, está el registro del Ministerio de Justicia y la declaración jurada de intereses, y cada vez es un poco más engorroso también ser árbitro en contrataciones del Estado. Así que creo que eso ha terminado desmotivando a algunos árbitros, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer un comentario? Sí. Yo ¿Sí? quería hacer el comentario respecto al RENACE, que es la plataforma que ha implementado el MINJUS. Ahí uno entra y puede inscribirse como árbitro, tiene que llenar su DNI, su número de RUC. También tienen que inscribirse las instituciones arbitrales, pero hasta ahora no encuentro la utilidad, ¿no?, de que exista el RENACE y de que exista un registro nacional de árbitros. Por ahí leí en algún artículo que lo que se quería era sacar el RNA del OCE y llevarlo al Ministerio de Justicia, ¿no? Pero eso tampoco no me parece lógico. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia maneja todo lo que es procuradurías. Y también manejaría a los que juzgan, que son los árbitros, ¿no? Porque el representante de las entidades es un procurador, ¿no? Y también el Registro Nacional de Árbitros también estaría en el Ministerio de Justicia, o sea, en el mismo ministerio habrían las dos cosas, ¿no? Entonces, yo no le veo la utilidad. Y también podríamos hablar de la restricción que hay para que las entidades designen solamente a árbitros del RNA-OCE y los centros arbitrales designan residualmente presidentes solamente del RNA-OCE. Si es conveniente, si no es conveniente, durante años ha habido esa discusión, ha habido varios cambios normativos en un sentido o en el otro, y al final lo que tenemos es la regulación que está el día de hoy, ¿no? Pero bueno, se puede discutir si es conveniente, si no es conveniente, ¿no? No, o sea, es el presidente del tribunal arbitral, pero también el árbitro de la entidad necesariamente tiene que estar en el RNA. Así es. El presidente sí es con designación residual, porque si es por designación de los coárbitros, no necesariamente tiene que estar registrado. ¿El de la entidad? No, el presidente. El presidente tiene que estar registrado si es designado residualmente. Si es designado por acuerdo de los árbitros, no necesariamente. El árbitro de la entidad siempre registrado. Siempre, sí. Bueno, pasemos a la última pregunta. Buenas noches. Una breve intervención, por favor, disculpen. Sí. Bueno, yo he sido abogada en el Ministerio de Transportes, en la Procuraduría, y con todo respeto quería hacer un comentario a lo alegado por Gabriela Gálvez, ¿no? Solo comentarles que desde el año 2017 se ha evitado que se desembolse 1.800 millones, con un éxito aproximadamente de 60% de casos ganados, ¿no? Se está cambiando, es cierto, se está cambiando la defensa y está mejorando. Solamente eso respecto al punto anterior. Y respecto al punto que trata Silvana en esta pregunta, quería hacer más que todo una visión constitucional. ¿Cuál es la naturaleza del arbitraje? Que sea mucho más rápido, mucho más eficaz. Pero en este caso, en la SNA, el Estado nos impone que nosotros los privados vayamos a un arbitraje que el Estado es el que lo dirige. Económicamente, también desde un punto económico, no me parece que le da una mejor actividad a lo económico, porque al demorarse las contrataciones, al demorarse este tipo de resolución de conflictos, también no hace que sea dinámica la economía. Entonces, creo que también hay que verlo desde otros puntos de vista, ¿no? El punto constitucional, el aspecto también económico. Gracias. Gracias, Lía. Bueno, muy interesante el dato del 60%. Yo sabía que era, o sea, hay distintos porcentajes por cada entidad. No tenía ese dato del 60% muy interesante.
Y ahí tienen un ejemplo de una procuraduría que trabaja muy duro, ¿no? por sus casos, ¿no? Las entidades grandes generalmente tienen buenas procuradurías muy profesionales, ¿no? Vamos a la última pregunta, por favor. ¿Quién del grupo 3 va a hacer la presentación? Perdón, profesor. Del grupo 3, yo voy a comenzar a responder la pregunta, luego me proseguirá mi compañero Cristian Collantes. Respecto de nuestra opinión o nuestro análisis respecto a si resulta lógico o no que una adicional de obra no sea parte, no sea una controversia arbitrable. Nosotros, por lo menos dentro del análisis, consideramos que las razones por las cuales algunos expertos o dentro del el propio análisis lógico que se puede tener de por qué una adicional de obra no es materia arbitrable, consideramos que no encuentra un sentido realmente útil o un sentido realmente que brinde los elementos suficientes para poder dar una opinión certera y a rajatabla de que corresponde, de que es lo más óptimo no considerar la aprobación de adicionales como materia arbitrable. Y esto en razón de que por lo menos de lo que hemos podido recabar algunas opiniones es que el sentido de no considerar los adicionales de obra como materia arbitrable es el tema de los recursos públicos, que se tiene mucha delicadeza con lo que una entidad puede aprobar durante la ejecución de un contrato, en razón de que se podría entender que la aprobación de un expediente adicional de obra por parte de un tribunal arbitral sería una cuestión de beneficio hacia el contratista, un beneficio claramente económico. Y por supuesto que se abarcan también muchos temas políticos de qué es lo que un tribunal aparentaría una situación de beneficio respecto de los contratistas, aunado también a todo el tema que ya hemos comentado también en la clase pasada sobre el Club de la Construcción. Sin embargo, consideramos que eso realmente es un ataque, por así decirlo, al sistema del arbitraje, más allá de la razón lógica, jurídica o técnica de por qué un adicional no podría ser una materia arbitrable, porque dentro del análisis consideramos que un adicional de obra tiene las mismas características a razón económicas y técnicas que podría tener una ampliación de plazo. Y una ampliación de plazo conlleva también, en su mayoría de casos, al pago de mayores gastos generales, y esto por supuesto que tiene un concepto de gasto público, proviene de recursos públicos, y esto no ha sido discutido sobre si es materia arbitrable o no. Entonces, consideramos que no se encuentra una razón suficientemente explicada o suficientemente útil para entender por qué existiría esta diferenciación entre la aprobación de una adicional de obra y todos los aspectos económicos independientes, diferentes a la aprobación de una adicional de obra, como el pago de mayores gastos generales, como el pago de mayores metrados ejecutados. Consideramos que dentro de esa visión no existiría suficiente fundamentación técnica, jurídica o lógica de por qué se está discriminando a los adicionales de obra y por lo tanto de determinarlos como no arbitrables. Eso relacionado a la primera parte de la pregunta, profesor. Muchas gracias. Por el lado de Cristian. Sí, bueno, sobre el segundo extremo de la pregunta, o la segunda pregunta, mejor dicho, dice qué está incluido y qué está excluido de la competencia de los tribunales arbitrales en relación a los adicionales. Yo considero, bueno, es lo que hemos discutido alineados en el grupo, que la regla general es la arbitrabilidad, ¿no? En los arbitrajes en los que el Estado es parte. Y la excepción es la exclusión expresa en supuestos específicos, como en el del 45.4 de la ley, ¿no? De los adicionales. Pero si nosotros revisamos puntualmente este 45.4, la exclusión es muy puntual y lo leo, ¿no? Te dice la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no, uno, la ejecución de las prestaciones adicionales, y dos, el tema de las
las aprobaciones parciales, y luego viene ya el tema del enriquecimiento indebido y demás, eso no es arbitrable, te dice, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, lo único que sería excluido de la regla general de arbitrabilidad sería estas decisiones de la entidad o de la Contraloría, ¿no?, que superen este umbral del 15%, sobre la aprobación o no de adicionales o la aprobación parcial de estas, lo que se llevaría a la justicia ordinaria, ¿no? Pero todo lo demás, por ejemplo, ¿no?, la ejecución, el tema de las valorizaciones adicionales, la liquidación, ¿no?, si se discuten metrados o demás, en esa etapa posterior, ya no, en esos escenarios, en esos supuestos, ya no se entra, ya no es tema controvertido la decisión, sea de la entidad o de la Contraloría sobre la aprobación o no, o la aprobación parcial o no de estos adicionales, ¿no? Y otros ejemplos, por ejemplo, de lo que es arbitrable y que está vinculado a los adicionales, pero que no entra dentro de esta exclusión, son los reajustes en la fórmula polinómica, los factores F y B de estos temas laborales, ¿no? Reitero, el tema de la liquidación, ¿no?, de las valorizaciones adicionales, en las que muchas veces, me ha tocado ver algunos casos, se discute, por ejemplo, ¿no?, el tema de metrados en una liquidación que ya han sido aprobados, valorizados, en algunos casos inclusive pagados, y en la liquidación se vuelve a discutir el tema de metrados vinculados a adicionales, y entonces esto viene la sección de incompetencia por parte de la entidad diciéndote, oye, como tú vas 3 o 4 pasos atrás y esto viene de una decisión de la Contraloría y demás, el tribunal es incompetente para conocer la controversia, ¿no? Yo no creo, no consideramos que eso sea así, y un comentario adicional sobre las dos sentencias, los dos extractos de sentencias que se incluyeron en la presentación. Consideramos, claro, ¿no?, alguna, recuerdo haberla visto en algún caso citada por alguna entidad, la otra no, pero considero que, poniéndome en el lugar de árbitro, ¿no?, para evaluar de manera diligente, creo, si es que el tribunal arbitral, yo como árbitro soy competente para conocer una controversia sobre adicionales, creo que yo particularmente me remitiría a las directivas de la Contraloría para determinar esta fórmula que hay acerca del porcentaje de incidencia acumulada, ¿no? A ver si se supera o no este umbral. Porque muchas veces la defensa de las entidades está vinculada a si directa o indirectamente, como en una de las sentencias señala, el contratista está reclamando modificar en realidad el presupuesto adicional de obra aprobado, ¿no? Por ejemplo, alguna de las sentencias habla acerca de que al reclamar los gastos generales de una ampliación de plazo derivada de una adicional, se estaría modificando el porcentaje de incidencia del contrato, o indirectamente se estaría reclamando mayores gastos generales a los aprobados en el presupuesto adicional de obra. Entonces yo creo que en esos casos, diligentemente como tribunal, haría este cálculo que no es tan complicado en realidad, que especifican las directivas de la Contraloría, que es la suma de todos los adicionales, la resta de todos los deductivos entre el monto original del contrato y listo, ¿no? En la medida que ese porcentaje varíe, si varía y supera el umbral, no soy competente para analizar la controversia, y si no se modifica, por supuesto que puedo conocer la controversia sobre el particular, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, y reitero, creo que la exclusión, al ser la regla, la arbitrabilidad y la exclusión solamente lo que está expresamente excluido, se limita únicamente al tema de las decisiones de la Contraloría o de la entidad sobre la ejecución, sobre la aprobación o no, o la aprobación parcial o no. Pero la ejecución, la valorización, el pago, la liquidación, lo que viene después, creo que eso es perfectamente arbitrable. No está excluido, cuando menos no expresamente, ni de la ley, ni en el reglamento, ni en las directivas de la Contraloría, dicho sea de paso. El propósito de esta pregunta para efecto de la clase ha sido identificar el tema de la arbitrabilidad, ¿no es cierto? Y que hay algunos conceptos que son arbitrables, unos que no son arbitrables. Y en general, este tema puntual, cada vez que hay una exclusión de la competencia del tribunal, realmente lo que se genera son zonas grises. Y eso es algo que para el sistema, como sistema, es nocivo, porque hace que no haya una seguridad jurídica, ¿no? Y haya un momento en que se interpreta de manera restrictiva, un momento en que se interpreta de manera extensiva.
Y lo que hemos visto en los últimos años es más bien una interpretación extensiva de lo que dice la norma. Entonces, cada vez va ampliándose un poco lo que se va argumentando que dice la norma, y habrá que ver si es que los tribunales arbitrales en primera instancia, ¿no? Y luego las cortes en anulación consideran que dice una cosa o dice la otra, cuál es su tendencia, ¿no? Así que bueno, eso es, como ven, es un tema muy discutible. Hay situaciones muy complicadas, ¿no? Que resolver, y es la realidad. Ahí tienen un par de ejemplos. Bueno, con eso damos por concluida la clase. La idea ha sido ilustrar a través del debate los puntos que están en los materiales del curso de este módulo 1, y considero que lo hemos logrado. Le hemos podido intercambiar ideas, hemos podido escucharnos entre nosotros también, cada uno ha podido contar la experiencia que tiene, la visión que tiene, y hemos podido ver en vivo lo que está escrito en los materiales, ¿no? Así que, bueno, espero que sigan aprovechando el curso. Nos vamos a volver a ver al final del curso para el taller. Así que, bueno, les deseo lo mejor. Tienen mi correo por si tienen alguna consulta. También pueden escribir en el foro del curso. Así que, bueno, mucha suerte con el curso. Una pregunta. Sí. Una pregunta. El tema, lo que viene es la evaluación en línea después, ¿no? Tengo entendido de este módulo. Sí, así es. El tipo de evaluación es objetivo, es casuística. Es subjetivo, es para marcar. Es para marcar, las respuestas están en los materiales. En los materiales. Sí. Ya, correcto. Ok, gracias. Profesor, otra pregunta. Sí. ¿El taller, el final, es el mismo día del examen? Debe estar en el calendario, pero no creo que sea el mismo día. En el calendario está, y si tiene alguna duda sobre calendarios de temas administrativos, lo pueden ver con Denise Cacho. Ok, profesor. Bueno, con eso damos por concluida la clase. Un gusto compartir la clase con todos, y buenas noches por ahora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.